GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar siempre pendiente de las redes sociales de GAFA TV Ecuador. Por supuesto, en su programa Pensamiento Crítico, esta tarde nos acompaña el señor Clever Hidalgo, él es presidente de la UNE de Pichincha. Vamos a ver cómo está la situación de los maestros, cómo están los padres de familia, cómo está la ciudadanía en general para el inicio de clases en este tiempo de pandemia, de crisis, de todo lo que atraviesa nuestro país. Para eso, como todos los días, le damos a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Galo. Amigos, buenas tardes en Ecuador y en el mundo que nos siguen diariamente a través de GAFA TV Ecuador, su programa de reflexión, de opinión, de crítica, pensamiento crítico. Esta vez vamos a analizar sobre la situación de la educación ecuatoriana a propósito del inicio del año escolar 2020-2021, que justamente va a iniciarse el próximo día martes 1 de septiembre, para lo cual hemos invitado y agradecemos cordialmente la aceptación a este diálogo al magíster Clever Hidalgo. Él es presidente de la UNE de Pichincha, el Magisterio de Pichincha. Clever, buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes a ustedes, un gusto participar de este espacio junto a la gente. Muy amable, gracias, Clever, muy amable. 2 millones o algo más de 2 millones de jóvenes y niños están listos, no sé si están listos realmente, ustedes me van a decir, para iniciar el día martes 1 de septiembre clases, unas clases muy subgéneris, vía virtual, no desde sus casas, no en las aulas, tanto en la región sierra como en el oriente. ¿Cómo está la situación brevemente, Clever, tras saludarle nuevamente para el inicio de clases? ¿Cómo están los estudiantes, los padres de familia? Galo decía padres de familia porque ellos están involucrados, y los docentes. Buenas tardes, Clever. Buenas tardes, gracias a todo el público en general y gracias por este espacio para poder también dialogar, conversar sobre la situación de la educación y la situación del magisterio. Debemos señalar que lamentablemente en este año lectivo el Ministerio de Educación, como política también del gobierno del recorte hacia el área social, en el caso educativo ha procedido a recortar 906 millones de dólares, que es un rubro bastante importante relacionado con el presupuesto del año 2020. Estamos hablando alrededor de un 25-30% de ese presupuesto que se debe destinar a educación y que lamentablemente el gobierno a través de su ministro de Finanzas y la propia ministra de Educación se han destinado esos recursos para el pago de la deuda externa, para renegociar con los bonistas de los bonos y han preferido recortar los presupuestos. En el caso de la educación pública, estamos hablando la afectación a programas importantes como la primera infancia del proyecto SAFI. Estamos hablando de igual manera en infraestructura escolar, en mantenimiento, en la reducción de presupuestos para uniformes, para textos escolares. Es decir, estamos sufriendo eso. Pero no conformes con eso, también en el caso del magisterio se han procedido a despedir, a desvincular alrededor de 10,000 docentes en todo el país. Situación criticable en medio de una pandemia bastante dura que nos afecta a los ecuatorianos y al mundo entero, pero que precisamente el gobierno eligió, reitero, cancelar con estos recursos reunidos del área social a los bonistas, a los tenedores de la deuda externa y lógicamente ha desatendido también a los hospitales, a los médicos, a los maestros que hasta el día de hoy vamos 2 meses, 60 días que no cobramos nuestros sueldos y nuestros haberes. Entonces, la situación es bastante preocupante, unido a otra problemática que se lleva adelante. Sí, lamentablemente en tiempos de crisis siempre las ovejas negras, por llamarle de alguna manera,
o las gran sacrificadas siempre es la educación, la salud, la cultura, los rubros sociales, y esta vez no ha sido la excepción. Yo decía, más de 2 millones de niños y jóvenes. ¿Serán 2 millones o será menos? Porque se habla de que muchos niños, muchos jóvenes no podrán o no han podido ya inscribirse o matricularse por situación económica, sus padres sin empleo, por ejemplo, o simplemente el problema de la conectividad, el problema de las herramientas. ¿Qué saben ustedes como dirigentes del magisterio? Bueno, el año anterior, el año lectivo anterior, ya tuvimos dificultades. Nosotros precisamente recogimos que apenas un 37% de la población estudiantil estaba y tenía acceso al Internet. La mayoría tiene dificultades para conectarse al Internet. En el caso del magisterio, de igual manera, alrededor de un 20% que tiene dificultades con el Internet. Por eso nosotros hemos planteado que el gobierno debe sentarse a renegociar los contratos con las empresas telefónicas de este país, que lógicamente lucran grandes recursos anuales. Y en ese sentido, no solamente se podría recaudar para el erario fiscal del país, sino que también se puede igual dialogar, conversar con las grandes empresas y el gobierno para dotar de Internet gratuito a toda la comunidad educativa, es decir, a los estudiantes, a los docentes, a los maestros, que de igual manera estamos involucrados dentro del proceso educativo. Y esta situación no ha sido remediada, lamentablemente. Estamos hablando que efectivamente este próximo martes 1 de septiembre entramos en este nuevo año lectivo 2020-2021 con todos estos problemas y lógicamente con las dificultades también de conectividad. Los maestros tenemos que hacer milagros y, como reitero, sin 60 días, 2 meses que no te pagan, es realmente difícil también la situación de muchos maestros que les han tenido que cerrar incluso sus cuentas de Internet porque no han tenido con qué pagar también. A eso sumamos, digo, pues que los padres de familia en muchísimos casos, en su mayoría, están sin empleo, han sido despedidos, han sido reducidos sus sueldos en el mejor de los casos, digamos, y tampoco tienen la capacidad de la laptop, tampoco tienen la capacidad de un teléfono celular inteligente como exige, y la conectividad en Quito, la capital del Ecuador, tampoco cubre, ni siquiera creo que llega a un 70% de la demanda a nivel de la capital de la República. En todo caso, usted ya tiene una experiencia. Terminaron el año escolar en junio, ¿verdad? En plena pandemia, el ciclo escolar del periodo 2019-2020. ¿Qué experiencias se sacaron? ¿Cuáles fueron las principales debilidades y cómo en estas vacaciones han logrado corregir ustedes como docentes y las autoridades, que ha habido una coordinación para coordinar y corregir los problemas que hubo? Precisamente, en el caso de los padres de familia, recuerden ustedes con la propia aprobación de la ley mal llamada humanitaria, ley de la esclavitud, que lo decimos nosotros, pues se han ido despidiendo a muchos trabajadores de las fábricas, de las empresas que son padres de familia. Entonces estamos hablando de alrededor de 350,000 trabajadores que han dejado de aportar al propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los rubros, ¿no es cierto?, los términos del desempleo hasta final de año se esperan, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, tener incluso alrededor de 800,000 ecuatorianos sin fuentes de empleo. Por eso vemos en las calles y plazas precisamente toda la situación de pobreza, de miseria, y que la gente trata de ganarse el pan de cada día. En ese sentido, nosotros igual sufrimos, somos parte del pueblo y también hemos sufrido esa crisis que nos golpea a la economía, porque recuerden ustedes también que el gobierno decidió disminuir los sueldos y salarios a los servidores públicos, y dentro de ello también a los maestros ecuatorianos. Entonces estamos hablando de rubros que van desde $68 mensuales hasta $140. Eso es un duro golpe a la economía del maestro, y a eso sumado también la reducción del salario, y ante lo cual también hemos presentado 13 documentos, propuestas y demandas también de inconstitucionalidad ante la Corte, al gobierno, al Ministerio del Trabajo, a la ministra de Educación,
para que igual enmiende toda esta situación, este marco lamentablemente negativo, que parte, como hacía una referencia al inicio, que prefirieron y han preferido pagar los otros rubros de deuda externa antes que atender al área social. Esta tarde de viernes, fin de semana, 28 de agosto del 2020, estamos conversando con el magíster Kleber Hidalgo. Él es presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de Pichincha. Yo preguntaba, e insisto en esa inquietud, si ustedes ya tuvieron experiencia los padres de familia, los jóvenes y los niños, ya tuvieron experiencia las autoridades que tuvieron los últimos meses del periodo anterior, 2019-2020, ¿cuáles fueron y lograron corregir algo? ¿Va a ser un poco mejor el inicio de clases que comienza el día martes? Bueno, ha sido un esfuerzo bastante complicado desde la propia localización, por ejemplo, de los estudiantes, de cada uno de los docentes. Entonces, en ese sentido, nosotros con la propuesta, ¿no es cierto?, que emitió el propio Ministerio de Educación, de emitir las fichas pedagógicas, de emitir este currículo priorizado, pues nosotros tratamos de adecuar esa propuesta del ministerio de acuerdo a nuestra realidad, pero realmente hay serias dificultades, hay muchas limitaciones en poder llegar a los estudiantes, y tenemos un buen grupo incluso de estudiantes que incluso no podían estar conectados a esto que llamamos clases virtuales, ¿no? Que para hacer clases virtuales, precisamente el magisterio ecuatoriano necesita una capacitación permanente que le permita tener primeramente el acceso a la conectividad, y lo segundo, también involucrarse dentro de las nuevas tecnologías, porque también en el caso del magisterio nos cogió de manera sorpresiva también, debemos señalarlo a nivel general, a nivel de todo el magisterio nacional, esta situación de podernos adaptar. Y en ese sentido, reiteramos, eso se corrige también entregando el internet gratuito a los estudiantes, y eso lamentablemente de parte del ministerio no ha sido corregido esa situación, así como también la entrega de equipos tecnológicos que debe otorgar el Estado a los estudiantes, ¿no? Y como decía también a una franja del magisterio ecuatoriano, nosotros lo que está en nuestras posibilidades, ¿no? Hacemos la debida contención emocional, porque también dentro de esta pandemia se han surgido problemas de carácter de violencia intrafamiliar dentro de los hogares, problemas que existen igual de violencia, y esa situación debe ser afrontada por las instituciones educativas. En ese sentido, lo que necesitamos es que el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, el gobierno, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación, entreguen los recursos correspondientes, la conectividad correspondiente, la capacitación a todo el magisterio que se debe realizar, y por supuesto para poder en algo enmendar esta problemática que en el caso de los maestros, pues ese reto lo hemos asumido a pesar de todas las dificultades, reitero, pero estamos en la medida de las posibilidades, lo que se puede hacer humanamente como docentes, y poder tener este nexo, este contacto con los estudiantes y con los padres de familia. Sí, lo que queda claro, profesor Hidalgo, es que la pandemia sorprendió y cogió desarmados a todos, entre ellos los docentes que no han estado capacitados, los estudiantes peor, los padres de familia tampoco, y aparte de eso de la tecnología, de la conectividad. Viendo así las cosas, profesor Hidalgo, según usted, según los cálculos que tienen, ¿cuántos niños, cuántos jóvenes no podrán asistir, llamemos, a la aula virtual y podrán seguir su curso de estudiantes, de alumnos? ¿Qué va a pasar? Sí, nosotros creemos que alrededor de unos 100,000 estudiantes no pueden conectarse, pero los que entre comillas pueden conectarse, ¿no es cierto? Analizando también que a veces los problemas del internet aquí en el país no son de los mejores, hay dificultades, porque muchos de los estudiantes que pueden conectarse
lo hacen precisamente cargando unos dólares, ¿no es cierto?, del recurso del padre, de la madre, para poder poner unos megas, ¿no? Y lo que estamos manejando en el caso del sector educativo son plataformas que indudablemente requieren de una mayor capacidad, una banda ancha en el caso del Internet, y por supuesto también necesita de la mayor cantidad de megas para poder acceder a las plataformas, y no simplemente con la recarga que tiene que hacer el padre de familia, incluso dejando de comer, incluso dejando de distribuir a las necesidades básicas. Profesor Hidalgo, sí. Profesor Hidalgo, le quería consultar también, ¿ustedes cómo están elaborando los docentes, los profesores, los materiales, los materiales de apoyo didáctico y pedagógico? Porque esta modalidad de educación requiere de otros materiales, porque no es lo mismo estar con la pizarra, estar presencialmente, con el libro y el cuaderno, frontalmente con el estudiante. ¿Cuáles son los materiales que están elaborando y cuál es la manera que ustedes van a impartir clases y garantizar la educación? Porque yo temo ahí, la calidad de la educación también va a ser la perjudicada. Claro, de hecho que la calidad desde el año anterior, ¿no es cierto?, baja, ¿no? Los maestros, reiteramos, de acuerdo a nuestras propias capacidades y a las necesidades, nos ha tocado sobre la marcha, ¿no es cierto?, vincularnos precisamente con plataformas educativas que tienen herramientas tecnológicas, recursos tecnológicos que nos permiten también acceder a otras aplicaciones, ¿no es cierto?, como el PowerPoint, como pizarras didácticas, otros recursos, ¿no es cierto?, utilizando el propio Internet. Pero en ese sentido, reitero, ahí el que tiene la falla es el propio Ministerio de Educación, que no ha sido capaz de poder masificar ampliamente esta capacitación a todo el magisterio. Y en ese sentido, reitero, nosotros debemos señalar que acompañado a la situación también precaria de la situación económica, dificulta el propio acceso a la cuestión del Internet. Y por supuesto, reitero, si no te pagan tu salario, si te descuentan un buen rubro de tu sueldo y golpea también a la economía de los maestros, ¿no es cierto?, golpea la economía de las familias, de los hogares, de los docentes, pues hay dificultades en ese sentido. Sin embargo, nosotros reiteramos, ¿no es cierto?, la posibilidad, nuestra predisposición de poder hacer lo humanamente posible para igual incurrir también en la cuestión de las nuevas tecnologías y poder acercarnos también con nuestros estudiantes y los padres de familia. Estamos conversando con el profesor Kleber Hidalgo, el expresidente de la UNE de Pichincha. Profesor, usted representa a la educación pública. ¿Y qué sabe usted como docente, como dirigente de la educación particular, de la educación físico-misional, de la educación municipal? ¿Cómo está? ¿Qué le cuenta? ¿Ustedes tienen contacto con amigos docentes de esos sectores de la educación? ¿Qué cuenta? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí también hay dificultades, ¿no? Desde la propia situación económica que tienen los padres de familia y la relación que tienen con las instituciones particulares, y así también en el caso de las propias instituciones municipales. Y lógicamente también viene también la explotación laboral, porque le reducen también los sueldos, los salarios, en el caso de varios docentes que hemos tenido la posibilidad de conversar, de comunicarnos con ellos, y lo que deberían hacer es precisamente sentarnos en una mesa de diálogo, de conversación, porque esto no se resuelve con imposiciones, se resuelve precisamente, al hablar de educación tenemos que poner sobre la mesa a todos los actores, es decir, desde el Estado representado por el gobierno, desde los docentes, los estudiantes, los padres de familia, ¿no es cierto?, quienes están inmersos, la comunidad educativa, tenemos que sentarnos a construir una propuesta que permita precisamente procesos democráticos, procesos que permitan aterrizar incluso en la realidad, porque básicamente la política educativa también que ha venido también desde el Banco Mundial
desde los organismos internacionales, lamentablemente también a veces arranca y desvincula la parte de la interculturalidad y otros elementos. Entonces necesitamos sentarnos a hablar sobre educación y estos y otros muchos elementos. Sí, porque ahora hay la necesidad urgente de repensar la educación, porque estamos en otra modalidad, en otro momento. El sistema educativo, la modalidad es diferente ahora, hay que repensar. Porque a ratos pienso yo un poco, cuando le escucho al ministro de Salud, todo está bien, y parece que la ministra de Kramer, la ministra de Educación, está un poquito contagiándose de esas palabras. Ella también dice, todo está bien, estamos organizados, todo ese tipo de cosas. A mí me preocupa, y a ustedes más todavía, a los padres de familia, a los estudiantes, la posibilidad que pronto vayamos a la educación presencial, que los chicos vuelvan a las aulas con todos los problemas que eso significa, a pesar que todavía no se hacen los planes pilotos y todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo y cuándo debe volver la educación a las aulas presenciales? Bueno, en los actuales momentos es imposible, ¿no? Es imposible porque tuvimos nosotros de cerca la experiencia en el año anterior, en el año lectivo anterior, al final tuvimos la posibilidad los docentes de ir a las instituciones educativas a la entrega-recepción con los padres de familia de los portafolios y los textos escolares. Y ahí nosotros ya tuvimos igual nuestros compañeros que en el contexto de la entrega precisamente de textos tuvieron el problema ya de contagio directo, es decir, no estamos hablando sobre algo imaginario. Y entonces el hecho de que el estudiante, el padre de familia y los docentes tengamos la posibilidad de asistir a una institución educativa en las actuales circunstancias es una locura, es algo descabellado, sino que ahí está precisamente la decisión, al parecer, que tiene el gobierno, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la ministra de Educación, de empeñados en poder regresar a clases presenciales. Seguramente tienen otro tipo de presiones, pero nosotros alertamos a la comunidad educativa que precisamente el regreso a las clases presenciales significará más contagios dentro de la comunidad. A propósito de contagios, cuéntenos, usted tiene a lo mejor cifras, números, de cómo están los contagios en el sector educativo, docentes, administrativos y, no sé, contagiados y fallecidos. ¿Usted tiene alguna información al respecto? Bueno, nosotros debemos lamentar, ¿no?, que hemos tenido fallecimientos alrededor nuestro, en el caso de los maestros activos, no se diga en el caso también de los docentes jubilados, ¿no? De experiencia propia, pues yo en mi caso tuve en la ciudad de Ambato precisamente la muerte de mi hermana en el contexto de la pandemia hace unas semanas atrás, y nuestros, como el caso también del compañero Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados, que precisamente no pudieron salvarle la vida porque no encontraron una cama, ¿no?, de urgencias hace varias semanas, cuando la situación realmente en la capital de la República y en varias provincias ha sido crítica. Entonces también ahí ha habido fallas desde el gobierno en el área de la salud y lógicamente que repercuten en la comunidad. En el caso de los docentes estamos hablando de los maestros jubilados, alrededor de unas 150 muertes, ¿no? Y en el caso de los docentes activos, de igual manera un rubro de unos 100 docentes. De la información que tenemos, ¿no? Lógicamente estas cifras pueden aumentar, pero en todo caso nosotros reiteramos que en las condiciones actuales no es posible todavía retornar, pese a la presión de las propias autoridades. En todo caso, frente a eso, ¿qué perspectivas hay para la educación después de la pandemia? La pandemia va a terminar algún rato por la vacuna o por lo que sea, ojalá sea pronto, pero el magisterio que ustedes dirigen, en este caso, una parte del magisterio que dirigen, ¿qué perspectiva, qué proyección tienen ustedes para después de la pandemia? ¿Cuál es la idea?
Bueno, nosotros creemos y lo venimos sosteniendo que es necesario, reiteramos, abrir los espacios para discutir, para repensar, como se ha señalado, el tema educativo. Y repensar el tema educativo significa precisamente que todos los actores educativos nos sentamos a conversar, a dialogar y a repensar sobre una nueva escuela. Entonces no podemos hablar de regresar a una nueva normalidad. Tenemos que regresar a algo mejor, algo que posibilite, por ejemplo, tener espacios democráticos, espacios participativos, donde el pensamiento de cada uno de los sectores, pues, se pueda recoger. Todos los sectores tenemos criterios, tenemos propuestas para poder plasmar a través de acuerdos, a través de leyes, como en el caso nuestro hemos propuesto incluso reformas dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, pero tiene que ir más allá esta situación. Entonces, profesor Hidalgo, sí. Perdone, ¿qué propone el magisterio? Entonces, ¿qué propone y qué demanda el magisterio? Muchos dirán, si hablamos de mejor educación, de mejores días, entonces ahí muchos dirán, ya no habrá paros de la UNE, por ejemplo, ¿no es cierto? Los profesores se capacitarán mejor, estarán más preparados. ¿Cuál es, concretamente y puntualmente, cuál es la demanda que hace la UNE, el magisterio, al gobierno y al próximo gobierno, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las propuestas del aporte que ustedes hacen para aquello? Bueno, nosotros hemos planteado una propuesta de la nueva escuela, una propuesta que tiene en sus manos el propio gobierno, la propia ministra de Educación, una propuesta que señala precisamente que debemos romper con la educación, por ejemplo, estandarizada, que nos viene de afuera, en el que tratan de encasillar al ser humano, al estudiante, al niño, al joven, en un solo modelo. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el ser humano se crea en diferentes contextos, ¿no es cierto? El contexto, por ejemplo, de un niño, de un adolescente que se cría en Otavalo, no es el mismo contexto que se cría, por ejemplo, en el Cañar, o en la costa ecuatoriana, o en el sector de Esmeraldas, o en la Amazonía. Entonces nosotros precisamente debemos sentarnos a conversar y a dialogar para romper también esos estándares que nos vienen a nivel internacional. Y entonces no somos ningunos muebles, ¿no? Los docentes somos guías, somos formadores que precisamente no tratamos de sacar moldes como latas de atún, ¿no? Como hacer muebles en serie, no. Esto se trata de seres humanos, se trata precisamente de ir formando en la parte democrática, en la parte participativa, ¿no? Precisamente el neoliberalismo, la propuesta neoliberal en educación se encargó incluso de desvincular o trata de desvincular la relación que existe entre el docente y el propio padre de familia. Eso debe terminarse, eso debe acabarse. Y en ese sentido también hay que construir precisamente nexos, conexiones que permitan que cada uno de los sectores realice las propuestas de una educación precisamente democrática, una educación inclusiva, una educación participativa, una educación que vincule a la tecnología, ¿no? Hoy que estamos precisamente viviendo estos momentos de la pandemia con la parte técnica, con la parte científica, es decir, hay que apostarle al ser humano. Profesor. Y apostarle al ser humano es apostarle desde que nace, ¿no? Desde la situación familiar, el contexto familiar de que tenga trabajo, que cubra todas las necesidades, la familia, y entonces más aún en el sector educativo. Y entonces, profesor, para eso se requiere también la decisión política y por supuesto también la inversión que se necesite. Vamos terminando, sí, una educación incluyente, una educación democrática, una educación diversificada, porque el Ecuador es mega diverso, es multiétnico, multiplural, ¿no es cierto? Y multiregional. Entonces ahí habrá que hacer todo ese tipo de un nuevo proyecto. Vamos terminando. Quisiera, en breves términos, ¿qué expectativas tienen ustedes respecto a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año? Así brevemente, profesor. Bien, bueno, nosotros los maestros como parte de este pueblo hemos venido realizando y hemos venido participando históricamente
en las diferentes acciones, propuestas que hemos realizado dentro del contexto del país. Y en ese sentido hemos sido muy claros desde el sector de los docentes. Nosotros estamos impulsando la construcción, el tejido social de construir un gran frente social con las organizaciones sociales populares que, como por ejemplo en octubre, participamos y echamos abajo precisamente ese paquete de medidas económicas. Estamos hablando de unificar al sector de los indígenas, de los obreros, de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud y por supuesto de los docentes. Y en ese sentido, pues nosotros hemos sido claros que el candidato a la presidencia de la República tiene que salir del sector indígena, como se ha venido ratificando en estos días. Profesor, sí. Vamos concluyendo. Entonces, usted en la UNE, que usted dirige, que usted preside en Pichincha y la UNE Nacional, es parte del movimiento Unidad Popular, que era parte del MPD, ¿verdad? Ustedes siguen siendo parte de esa organización. Y para terminar, nosotros sabemos, el país conoce que la UNE en el gobierno del economista Correa fue disuelta, fue liquidada. ¿Cómo está ahora esa organización? ¿Es una UNE de hecho, una UNE de derecho? ¿Y qué pasa con la red de maestros? Así, rapidísimo, profesor Hidalgo, por favor. Bueno, nosotros reiteramos, estamos precisamente en esa construcción social y en ese sentido, pues, nosotros vamos y a estar junto, digamos, a la gente que ha luchado por muchos años y que ha venido precisamente realizando propuestas a favor de los pueblos del Ecuador. Y en ese sentido, por ejemplo, debemos terminar con la corrupción que se viene dando en el país. No puede ser que tengamos las noticias a diario, semanalmente, ¿no es cierto?, que se destapan ollas de grillos, de sapos y culebras en las que están involucrados todos los poderes del Estado. Eso definitivamente se debe terminar. Y en ese sentido, pues... Clever, ¿qué pasa con la UNE? Bueno, la Unión Nacional de Educadores está presente. El magisterio desde los años 30, 40 precisamente construyó esta organización nacida de abajo, nacida de las instituciones, de las escuelas, de los colegios, y hemos cumplido 76 años de vida. Nosotros somos una organización de hecho y de derecho, y en ese sentido pues venimos igual construyendo estos procesos, reiteramos, democráticos, tejiendo, llamando a los pueblos del Ecuador, llamando a la comunidad educativa y por supuesto a los docentes a unirse a esta gran minga para igual aportarle al país, aportarle al Ecuador y cambiar y revertir toda esta situación. ¿Cuántos son y qué fuerza tienen? Dirá la gente. Bueno, el magisterio tiene la composición a nivel nacional de 160,000 docentes. En el caso de la Unión Nacional de Educadores, los maestros hemos venido participando permanentemente, incluso nos han obligado a participar de las movilizaciones, de los plantones que hemos realizado, 13 documentos, los maestros se han ido sumando, ¿no? La situación de la pandemia, la situación misma de persecución que desde el anterior régimen, es decir, 14 años de persecución, de atropellar los derechos de los docentes, pues los maestros poco a poco están rompiendo ese miedo precisamente producto de el nefasto gobierno que tuvimos anteriormente y que continúa esto. Entonces, muchas gracias al profesor Clever Hidalgo, presidente de la Unión Nacional de Educadores de Pichincha. El día martes se inicia el ciclo escolar 2020-2021 en la Sierra y en el Oriente. Les deseamos éxitos a los padres de familia, a los profesores, a los estudiantes y ojalá la educación no sea tan crítica como la pandemia. Profesor, mucho gusto, muy amable, gracias. Gracias, hasta una próxima. Muy amable, señoras y señores, terminamos la semana con pensamiento crítico, hablando de educación y sus perspectivas y sus problemas. Volveremos el lunes para seguir conversando, seguir opinando y sacar conclusiones para aportar al bienestar y al desarrollo de nuestro país y del mundo. Hasta pronto. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.